Sean todos bienvenidos nuevamente. Qué gusto verles y que podamos todos alabar a nuestro Dios en este día de reposo, en este día que podemos hacerlo todos como un solo cuerpo. Yo quiero continuar con una enseñanza más de esta serie que hemos titulado El cristiano en la enfermedad, segunda parte. Y para ello quisiera que nuevamente leyéramos esos dos textos del Nuevo Testamento, en donde el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Galacia en el capítulo 4, verso 13 y 14, donde él escribe: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por esa prueba que tenía en mi cuerpo. Aquí vemos al apóstol Pablo confesando, dando un testimonio personal de que él había padecido una enfermedad del cuerpo. Pero también escribe a Timoteo, a su hijo en la fe, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 20, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Trófimo, Erasto, Silas o Silvano, Timoteo, Tito, eran discípulos de Pablo, eran hijos en la fe, personas que colaboraban con él, hombres de Dios, ciertamente, y podemos ver que a Trófimo, el apóstol, había dejado en Mileto enfermo. Ahora, ¿por qué hablar de las enfermedades en la vida del cristiano? No solo porque el haber estado enfermo de gravedad, esto me hace sensible, sino porque es precisamente cuando estás enfermo que quizás eres más observador o estás más consciente de lo que pasa a tu alrededor en determinado aspecto. Un ejemplo. Cuando estudiaba pediatría allá en México, Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Pediatría, y caminaba aproximadamente 200 metros para tomar el bus, que allá llaman combi, pues yo me detenía todos los días frente a una escuela. Nunca me dio por fijarme cuál era el nombre de esa escuela o colegio. Posteriormente nos nace nuestro amado hijo Luis, nuestro único hijo varón, con síndrome de Down. Y curiosamente, inmerso en ese mundo del cuidado de nuestro hijo con síndrome de Down, que era una nueva experiencia, completamente nueva experiencia para Lidia y para mí, empezamos a ser más sensibles de la presencia de niños con síndrome de Down, que quizás siempre estuvieron ahí, pero nuestra atención estaba puesta en otra parte. Quizás el ver un niño Down o detenernos a ver un niño con síndrome de Down no era de nuestro interés. Habían otras cosas que quizás nos eran de más interés. Y por cierto, recuerdo que una vez esperando ahí de pie en la combi o el camión, me dio por fijarme cuál era el nombre de la escuela. Era John London Down. Era una escuela para niños con síndrome de Down. Y no sé, curiosamente, como a los 10 minutos el bus se tardó un poco, pues tocan el timbre de la hora de salida y veo salir aquel montón de jóvenes y niños con síndrome de Down. Así sucede. Quizás no estamos tan atentos a las enfermedades de otros, a menos que estemos enfermos o quien se enferma es un ser querido. Además, somos dados no solo a prestar interés a las enfermedades de otros, sino que siempre andamos preguntando: oiga, ¿y usted qué toma para eso? Ah, somos buenos para eso. Oiga, ¿y usted qué toma? Ah, mire, yo tomo agua de coco, ¿no? A partir de hoy vamos a tomar agua de coco. Recuerdo cuando a mí me trasplantaron, yo miraba a otras personas, yo fui sometido a un trasplante de riñón por insuficiencia renal crónica terminal, y miraba yo en la consulta a otras personas y le preguntaba: oiga, ¿y usted cuánto tiene de trasplantado? Ante el temor del rechazo, obviamente, del rechazo de ese órgano o ese riñón que mi hermana me había regalado. Me decían: tengo 1 año. Oiga, ¿y usted cómo le ha hecho? ¿Y usted cuánto tiene? 5 años. No, hombre, ¿cómo le ha hecho? Tomando agua de coco. Por eso ponía el ejemplo. Ay, ahí mira,
a tomar agua de coco, ¿verdad? La verdad es que no tenía nada que ver el agua de coco con no rechazar el riñón, el injerto de riñón que me había dado mi hermana, pero así somos nosotros. O bien nos volvemos médicos y empezamos a recetar. Uy, mire que yo tuve lo mismo y yo me tomé un tecito de zacate de limón en ayuno todos los días y mire, santo remedio. Otra de las razones es porque la enfermedad, quieras o no, es parte de nuestro diario vivir. Si no nos enfermamos nosotros, enferma un ser querido que habita próximo o está en nuestra casa, o un ser querido, miembro de la familia, o un amigo, amiga, o compañero de trabajo muy querido, o a veces no tan querido, pero se enferma y te cargan el trabajo y entonces, ¿cómo no ser conscientes de la enfermedad, verdad? Ahora bien, en las enseñanzas anteriores decíamos que pues todos nos enfermamos, cristianos y no cristianos. Es más, hay algunas enfermedades, como las enfermedades de base, en las cuales, según estadísticas, no hay diferencia entre el porcentaje de cristianos que se enferman y el porcentaje de no cristianos. Y ahí tenemos cristianos tomando medicamentos, ¿verdad? Y no cristianos tomando medicamentos. Y por cierto, déjenme decirles que no es falta de fe tomar medicamentos. Por algo Jesús dijo, o se adelantó a nosotros diciendo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. O sea, ¿qué decía Jesús? El que está sano no va al médico. Pero el que está enfermo sí va al médico y va a recibir un tratamiento y tiene que tomárselo. La mujer del flujo de sangre dice que había ido donde médicos, había gastado todo lo que tenía y no se mejoraba, al contrario iba peor. Y seguramente estos médicos, entre comillas, con su conocimiento escaso de la medicina y de las enfermedades, virus y bacterias, pues daban todo tipo de tratamiento empírico. O sea, Jesús no la condenó porque hubiese ido donde los médicos y hubiese tomado todo tipo de brebajes o tecitos o no lo sé, pócimas, como le quieras llamar. Más bien al contrario, la alabó por su fe. Le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Yo quiero que entendamos que todo esto sucede porque las enfermedades, como les decía, nos afectan a todos y no hay lugar en el mundo donde podamos huir de las enfermedades. Déjenme decirles, no hay lugar en el mundo donde podamos huir de las enfermedades. Alguien podría decir, bueno, es que si yo fuera anestesiólogo y trabajara en un quirófano, que es un lugar, entre comillas, aséptico o libre de contaminación, pues igual te puede dar hipertensión arterial, te puede dar diabetes mellitus tipo 2, no lo sé. Te puede dar un evento, un accidente cerebrovascular y estás en ese ambiente que es el ambiente más limpio. O debería ser el ambiente más limpio. No, pues que me voy a una isla entonces, ¿verdad? Y bueno, en la isla te puedes caer y te puedes pegar en la cabeza un golpe, una contusión y bueno, padecer de ello. Igual en la isla se te puede aumentar la presión arterial o tener diabetes mellitus o no lo sé, te puede dar malaria o te puede dar cualquier otra cosa, dengue. Amados y amadas, yo quiero que no solo estemos conscientes que los cristianos nos enfermamos, sino también que estemos conscientes de las causas de enfermedad en la vida del cristiano. En la enseñanza anterior vimos que la primera causa puede ser por un castigo o corrección divina, por causa del pecado en la vida de ese cristiano o cristiana. Estoy hablando de gente que realmente ha nacido de nuevo. No gente que va y se emborracha y acostumbra a emborracharse porque para los puros, dicen ellos, todos les es puro, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de esa gente que tuerce las escrituras, saca textos fuera de contexto. ¿Para qué? Para satisfacer sus deseos pecaminosos de los ojos y de la carne. Estamos hablando de gente que realmente ha sido regenerada por Dios, por la fe en Jesucristo, por gracia. Ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, es cristiano verdadero. Y a veces tú te preguntarás, bueno, ¿Dios puede castigar o corregir a uno de sus hijos? Sí, pues léete Hebreos ahí. En el libro de Hebreos podemos leer cómo Dios, ¿verdad? Al que ama, corrige. Al que ama, ¿qué dice la palabra de Dios? Al que ama, disciplina. Amén.
al que ama disciplina. Léete todo el capítulo 12 del libro de Hebreos. Él en su gran amor hace eso. No porque quiera el mal del hombre, sino porque quiere que el cristiano, su hijo o su hija, vuelvan a esa comunión íntima con él. ¿Por qué? Porque es el estado de mayor bendición. Es el estado de pleno gozo y de plena paz, estando en comunión íntima con él. La segunda es volver a la vida de práctica de pecado, lo cual es tristemente posible, como ya vimos. Volver a una vida de práctica de pecado, y esto ya lo vimos, y bueno, vemos cómo no solo Demas, sino otros volvieron al mundo, y vemos cómo Jesús mismo, el ángel, o sea, Cristo mismo aparece al ángel de las iglesias, que es el pastor, iglesias cristianas, y bueno, les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A otra le dice que, ese es Éfeso, a la Odisea le dice que está tibia, que más vale que fuera fría o caliente, pero está tibia, y Dios está a punto de vomitarla de su boca. O a Sardis, donde le dice: yo conozco tus obras. Cuidado, dice Dios, yo conozco tus obras, y crees que no las conoce, porque Jesús es como un paraguas que está sobre ti, cristiano o cristiana, de modo que ya Dios no ve tus pecados que cometes o los que vas guardando en tu corazón, y no has confesado a Dios y no te has arrepentido de ellos y suplicado perdón por ellos, porque Dios ve a su Hijo en ti y no a ti. Cuidado. Eso puede ser cierto, que si eres cristiano y estás lleno del Espíritu Santo, Dios ve a su Hijo en ti. Eso es cierto. Pero cuando cometes pecado, Dios ve tus obras. Dios ve tus obras. Yo conozco tus obras, le dice a Sardis, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Cuidado, puede ser causa de enfermedad, el volver a esa vieja vida pasada, volver al mundo, satisfaciendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y viviendo para la vanagloria de la vida, cometiendo todo tipo de pecado. Cuidado. Una tercera causa, hoy quisiera hablar de dos más. Una tercera causa de enfermedad en la vida del cristiano no tiene que ver ni con castigo, no tiene que ver con corrección divina, no tiene que ver con volver a una vida de práctica de pecado, sino que es consecuencia, óigalo bien, de vivir en un mundo caído. Consecuencia de vivir en un mundo caído. ¿Cuántas veces has estado en sufrimiento y has dicho: híjole, hermano, ¿por qué a Eva se le ocurrió ceder ante la tentación de Satanás? Y lo que es peor, porque Adán no reprendió a su mujer y la guió al arrepentimiento, porque él también toma del fruto prohibido y peca contra Dios, al igual que Eva. No estaríamos así, dicen las mujeres, especialmente cuando les vienen unos dolores terribles durante la menstruación, o les vienen unos dolores de parto terribles. Dicen: ay, ¿por qué? O cuando el hombre está ahí en pleno sol a 40 grados centígrados trabajando, dice: estaría mejor tranquilo allá en el huerto del Edén si Adán le hubiera puesto los nombres a todos los animales para no trabajar, y luego, ¿verdad?, se hubiera mantenido puro, no hubiera pecado contra Dios. Amados y amadas, en este mundo caído no podemos negar que existen dos tipos de males. El mal moral, que es el daño que el ser humano produce a otro ser humano a causa de su egoísmo, a causa de su desobediencia a Dios, a causa de su falta de amor a Dios y el prójimo. Y el mal natural. El mal natural, y aquí se incluyen los desastres naturales y las enfermedades físicas. Y esto en parte responde a la pregunta: bueno, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Bueno, el mal existe porque hay mal moral, que es el daño que el ser humano, de manera consciente y voluntaria, de manera egoísta y en un acto de desobediencia a Dios, produce a otro ser humano. Ahora hay otro mal, como decíamos, natural, que son los desastres naturales y las enfermedades físicas. ¿Por qué razón? Porque, como vamos a ver más adelante, esto es algo que Dios no produce, pero Dios permite en su soberanía. ¿Está claro? Y amados y amadas, aunque óigalo bien, no todas las enfermedades en la vida del cristiano son
por causa del pecado, por un castigo o disciplina de Dios al cristiano, por un pecado cometido, sí es cierto que la raíz de las enfermedades es el pecado. ¿Sí queda claro? Aunque no todas las enfermedades en la vida del cristiano son debido a el castigo de Dios por un pecado o por un pecado que ha cometido. Óigalo bien, es cierto que la raíz de las enfermedades es el pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12 nos dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué? La muerte. Amados y amadas, cuando el pecado fue introducido al mundo por Adán y Eva, eso vino a transformar la condición original en que el ser humano había sido creado. Pero no solo del ser humano, también de la naturaleza. Empezó a producir cardos y espinos y pues muchísimas cosas más. Y esta rebelión fue la que produjo todo tipo de mal que no fue causado por Dios, pero como ya vimos, en su soberanía Él lo permite. Alguien escribió, y me gustó mucho esto, el pecado es como un puñado de arena introducido en una maquinaria. Ha dañado el orden perfecto de la creación de Dios. Es por ello que podemos afirmar que la causa de la enfermedad, la causa del envejecimiento, la causa del dolor, la causa del sufrimiento que predominan en esta tierra y con ello la muerte física se debe a que el mundo ha sido afectado y sigue siendo afectado. ¿Por qué? Por la desobediencia. La desobediencia para con Dios y el pecado que cometieron Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido, que es lo que algunos llaman la caída. De modo que hay razón para que muchas personas digan, ay Adán, ay Eva, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Porque no habría habido enfermedad, no habría habido enfermedad si no hubiera habido caída, no habría habido enfermedad si no hubiera habido pecado. La enfermedad, amados y amadas, nuestra enfermedad o la enfermedad de otros siempre debe recordarnos las consecuencias de declararnos independientes de Dios y hacer nuestra voluntad y no la de Él. Por otro lado, a causa de vivir en un mundo caído, como causa de la enfermedad en la vida de un verdadero cristiano, es que debemos tener presentes que la enfermedad, las dolencias y la muerte siempre, óigalo bien, querramos o no querramos, siempre estarán con nosotros, pero también porque somos seres con cuerpos físicos propensos a la enfermedad, a las dolencias, y por ello nuestros cuerpos mortales gimen, como diría el apóstol Pablo, al igual que la naturaleza, anticipando nuestro estado glorificado en el futuro. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 3, verso 24 al 26 y Romanos capítulo 8, verso 23. A mucha gente se le dice, lo mejor está por venir. Usted conviértase a Dios y todos sus problemas se le van a acabar. Y luego viene la persona, se convierte a Dios y se enferma y dice, bueno, caramba, ¿qué pasó? O sea, aquí o Dios me falló o el que me dio esa promesa o me brindó esa información me mintió. Y luego cuando van a reclamar le dicen, ay hermano, hermana, es que es falta de fe. No, no, no. Amados, yo quiero que estemos claros que a pesar de que Dios nos redime, a pesar de que Dios nos lava y nos limpia con su sangre preciosa de todo pecado, a pesar de que somos hechos nuevas criaturas, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios no nos saca, óigalo bien. Dios no nos saca de este mundo caído y bajo maldición. Elías fue sacado, ¿se acuerdan? Pero a nosotros Dios no nos ha hecho lo mismo. Él nos deja con este cuerpo mortal que se enferma, que se deteriora y que muere,
con un propósito el cual veremos más adelante, y es dar honra y gloria a Dios, ser los instrumentos de Dios en la tierra, ser sus ojos, ser su boca, ser sus manos, ser sus pies para ir y predicar el evangelio y hacer misericordia, pero también para edificarnos los unos a los otros como ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Así que yo quiero que estén claros de esto. Por cuanto Dios no nos saca de este mundo caído y bajo maldición, mientras vivamos en este mundo caído, estamos expuestos a enfermedades. Ahora bien, una cuarta causa de enfermedad en la vida del cristiano, y por cierto de la cual muchos no están conscientes, es descuidar nuestro cuerpo. Descuidar nuestro cuerpo. Amados y amadas, al violar las leyes naturales, al violar las leyes morales, al violar las leyes bíblicas, esto produce con mucha frecuencia enfermedades, pero no solo enfermedades en el cuerpo, también desequilibrio psíquico. Es común que pasemos por alto esos consejos que se nos han dicho tantas veces, esos consejos que también son tan necesarios para mantener la salud, tales como cuáles. Aliméntate con comida saludable, haz ejercicios por lo menos media hora diaria o 3 veces a la semana. Lo idóneo es hacer 150 horas a la semana. Duerme bien 7 a 8 horas diarias, ingiere por lo menos 2 litros de agua. Y bueno, ¿qué decir de las medidas de higiene tan sencillas como lavarnos las manos antes de comer y después de hacer nuestras necesidades fisiológicas? En otras palabras, después de hacer pupú y pipí. Pero ¿cuántos lo hacemos? ¿Cuántos lo hacemos? Ay, pastores, que mire, esa hamburguesa me estaba llamando. Ok, cómetela de vez en cuando. Por cierto, ahí dicen que una vez al año no hace daño. Uy, pastor, esos chicharrones como los que por cierto me regalaron ayer, recién hechitos, ¿verdad? Con una tortilla, pues sí, pero pues una vez al año no hace daño. El problema no es comerlos, es abusarlos. Cuanto más si tú sabes que estás propenso a padecer enfermedades de base o ya padeces enfermedades de base. Así es. El ejercicio, somos una iglesia sedentaria, quieras o no. ¿Y en qué nos excusamos? En el consejo que Pablo le dio a Timoteo, es que el ejercicio corporal, y le cambiamos, para nada aprovecha, decimos. No dice para nada aprovecha, dice en poco aprovecha, pero aprovecha. Le dice, ejercítate en la piedad, o sea, no pases todo el tiempo en el gimnasio, 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, ¿verdad? Volviéndote un figurín, haciendo músculo. No, eso para nada aprovecha, ejercítate en la piedad. Mejor aprovecha ese tiempo para hacer media hora, 40 minutos de ejercicio. Si haces media hora todos los días, mira, eso es algo que estás haciendo para guardar tu cuerpo, como buen mayordomo de tu cuerpo. Ahora, si ya quieres 4 horas diarias para verte figurín y te ves en el espejo aquí y te ves acá, o sea, hombre o mujer, entonces ya estás mal, ya estás mal. Amados y amadas, el descanso en Dios primeramente, el descanso en Dios que te lleva también a un buen descanso físico. Yo no sé si ustedes saben que hay trastornos del sueño. Yo no lo sabía, y aun cuando estudié medicina y pediatría hace tantos años, eso no existía. Bueno, con decirles que cuando yo estudié medicina el cólera no existía, y cuando vino un brote de cólera al país tuvimos que ir corriendo a leer cólera, ¿verdad? Pero imagínate esas enfermedades del sueño, esos trastornos del sueño, apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas y todo, pues yo desconocía hasta que me convertí en un paciente con apnea moderada del sueño y síndrome de piernas inquietas, y claro, roncador 4 de 4, y ahora duermo con un aparato que se llama BiPAP. Pero todo ¿para qué? Para obtener una buena calidad de sueño que va a beneficiar todo tu cuerpo, por cierto. Todo tu cuerpo, tu cerebro, tu corazón, tus pulmones, tus riñones. Si eres una persona con problemas de circulación, trastornos de circulación en tus miembros inferiores, si tienes problemas de sueño, no estoy diciendo que todo el que tenga ahí varices vaya a donde la neuróloga del sueño y se ponga una mascarilla, no.
Pero si tú tienes trastornos del sueño, ya tu otorrinolaringólogo te dijo, mire, vaya donde la neuróloga del sueño, porque tú tienes trastornos del sueño, o tu cardiólogo te dijo, mire, esa fibrilación que tiene no mejora, porque a ver, cuénteme, usted, ¿cuál es su patrón de sueño? O sea, no, pues que me cuesta dormirme en la noche, tengo sueño superficial, me levanto, ¿verdad? Al baño muchas veces y luego cuando me quiero volver a acostar me cuesta. ¿Y cómo se levanta? Cansado, tiene que dormir siesta. Ay, sí, es que si no duermo siesta no puedo seguir adelante en la tarde. Ya. Usted tiene un problema del sueño. Hermanos y amadas, yo quiero que entendamos que nuestro cuerpo debe de ser tratado de la misma manera que guardamos nuestra alma y guardamos nuestro espíritu. Hay personas que se sienten mal, hasta culpables, dicen, hoy no oré, hoy no leí la Biblia. Pero bueno, y pasaron 2 días, pasaron 3, y la próxima semana otros 3. Bueno, eso ya no es tan lícito, por así decirlo. Estás privándote de alimentar tu alma y tu ser interior espiritual con la palabra de Dios, con esa comunión con Dios o a través de la oración. Pero bueno, también, ¿qué pasa cuando te comes un chicharroncito todas las semanas? O esta semana un chicharrón y luego la otra semana vas a comerte una yuca con patite chancho, ¿verdad? Estamos en lo mismo, ¿no? Cuidamos nuestra alma, descuidamos nuestro cuerpo. Generalmente el que descuida su cuerpo, mira, es alguien que está descuidando su alma y su espíritu. Cuidado, cuidado. Y más si el doctor ya te ha dicho, mire, es necesario bajar de peso, mire, es necesario hacer esto, mire, es necesario hacer lo otro. Lee tú cuáles son las maneras de ayudarte a ti mismo para mejorar la insuficiencia cardíaca. ¿Sabes qué te dicen? Maneja el estrés adecuadamente, duerme 7 a 8 horas, haz ejercicio, toma líquidos abundantes. Todo te dice, búscalo ahí en Google. Amados y amadas, muchos investigadores han llegado a la conclusión que el verso que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, se aplica también a la salud y a la enfermedad. Óigalo bien, todo lo que el hombre sembrare también segará, se aplica a la salud y a la enfermedad. Ignoramos o pasamos por alto de manera consciente, muchas veces por ignorancia, no lo voy a negar. Yo ni siquiera sabía que existía la apnea obstructiva del sueño. Yo decía, yo ronco porque mi papá ronca y bueno, yo no duermo bien porque mi papá no duerme bien, lo he heredado de él. No, mi papá tiene apnea obstructiva del sueño, seguramente como yo la tengo. Él tiene 90 años. Amados y amadas, ignoramos o pasamos por alto de manera consciente y voluntaria que las enfermedades también están relacionadas con nuestra dieta y con nuestro estilo de vida, y a veces o muchas veces los únicos responsables de nuestros problemas de salud somos nosotros. Por esta razón nos enfermamos, porque descuidamos el cuerpo y la mente que Dios nos dio. Ya les decía, un ejemplo de esto es comer frecuentemente, no estoy diciendo de vez en cuando, pero frecuentemente alimentos que conocemos como comida chatarra. Sobre todo los solteros, los que viven solos o solas. Alimentos riquísimos en carbohidratos. Ay, esos churros tan ricos, no lo voy a negar, pero tan dañinos para la salud cuando se abusa de ellos. Ahora, ¿por qué razón somos dados a comer comida rica en carbohidratos o chatarra? Bueno, porque es rica. Si fuera fea, nadie se lo comería. Oye, si yo te dijera, te voy a pelar unos nopalitos, los voy a poner a freír y te los voy a dar, dices tú, como dijo mi cuñada cuando se los ofrecieron, cactus. En mi país eso no se come. Pues sí, no se come. Ahora te los venden en el súper, por cierto. Pero la verdad es que no vas a ir al súper directo a comprar cactus. No, para nada. Es más fácil que vayas al súper por pan blanco, y de repente viste el pan dulce y ahí se fue, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se come comida chatarra o comida rica en carbohidratos no solo porque es rica, sino más barata. Es más barata que los alimentos que son saludables. Los alimentos necesarios para una dieta saludable. ¿O por qué? O porque las personas que preparan los alimentos para la familia ya no tienen tiempo para cocinar. No tienen tiempo para cocinar.
¿Cuál merienda escolar? Mira, ahí pues te doy 20 y te compras una Coca-Colita, perdón, no quiero hacer publicidad, o te compras un refresco de esos gaseosos de los pequeños, que ahora venden unos pequeñitos. Y la merienda del niño es eso, unos churros y fresco gaseoso, riquísimo en azúcar. Y los churros riquísimos en sal. ¿Por qué? Porque la mamá trabaja también, es madre soltera o vive sola. Y bueno, el esposo está fuera de la ciudad o fuera del país trabajando, manda el dinero, pero ella obviamente que no le ajusta el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer y hacer meriendas. ¿Cuántos han visto hogares donde quizás por falta de ingresos económicos suficientes o porque es más rápido se hacen espaguetis? Pum, 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 pum. A mí me encanta en lo personal el espagueti. Hoy comen espagueti con salsinas y mañana había para un poquito de carne molida, espagueti con carne molidas. Luego hacen otro tipo de pasta y ahí van comiendo pasta. Es más, ¿saben qué llega a comer nuestro pueblo? Espagueti con arroz y tortilla. ¿Sabes cuántos carbohidratos van ahí? 3 carbohidratos, espaguetis, arroz y tortilla. Y es lo que come nuestro pueblo. ¿Con qué nos llenamos en el campo? Con tortillas. Arrocito, frijolitos, quesitos si nos fue bien, y 8 tortillas y una taza de café con azúcar. Esa es nuestra dieta. Desde niños. O sea, no hay los ingresos suficientes para comprar alimentos que conforman una dieta saludable porque no hay tiempo. Y esto produce enfermedad como obesidad y enfermedad del corazón. Amados y amadas, la obesidad es una enfermedad. No es que, tengo que bajar de peso porque no me veo guapo, no me veo atractivo. Pues ciertamente. Habría que preguntarle a las compañeras alrededor tuyo o a tu esposa o a tu esposo, pero hazlo por salud. El problema es la enfermedad. ¿Y qué decir de lo que ya hablábamos la vez pasada? La intoxicación por cortisol, por el estrés crónico. ¿Por qué? No porque no nos vamos a estresar, claro que nos vamos a estresar. El problema es, ¿qué vas a hacer con ese estrés? ¿Lo vas a cargar tú o se lo vas a llevar a Dios? Porque nos manda que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira lo que dice Pablo aquí en 2 de Corintios 2. Me encanta Pablo, un hombre de Dios, un hombre que fue al tercer cielo. ¿Alguien duda que Pablo fue cristiano? Nadie. Híjole, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. No tuve reposo en mi espíritu. ¿Qué dice el salmista? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Luego que dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. El problema no es que venga a nosotros cierto temor por alguna circunstancia que se viene a nosotros o que estamos viviendo, sino no llevar nuestras ansiedades al Señor, a Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros y Él puede cargar todas esas ansiedades. Nosotros no, nos intoxicamos con estrés. Llamados cristianos o no cristianas, siempre debemos considerar cuán importante es para Dios. Yo quiero que oigan esto. Cuán importante es para Dios que cuidemos nuestro cuerpo. Y es algo que me digo a mí mismo y se los digo a ustedes, cristianos y no cristianos. Debemos siempre considerar cuán importante es para Dios que cuidemos nuestro cuerpo. ¿Por qué razón? Porque Él no solo es el creador, sino porque también nuestro cuerpo viene a ser su morada cuando nos convertimos a Él. En la Biblia leemos que Dios nos dio un cuerpo. En el Salmo 139:13 leemos, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esta es la versión Reina Valera 1960. Otra versión me gustaba cómo la traduce y por eso la traigo. Dice, tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo. Desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. ¿Quién hizo todo nuestro ser? Dios. ¿Quién puso en ese cuerpo sentimientos? ¿Quién puso inteligencia, razón, emociones? ¿Quién lo puso? Dios.
Pero amados y amadas, en la Biblia no solo leemos que Dios nos dio un cuerpo, sino que también Dios nos da el Espíritu Santo cuando nos convertimos a Él. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando os convertisteis? Dice Pablo a un grupo de judíos. Y es por eso que Dios no solo desea, Dios manda que cuidemos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no solo le pertenece a Dios, sino que es templo de su Espíritu. El apóstol Pablo estaba tan consciente de esto que escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Óigalo bien, no sois vuestros, o como otras versiones lo traducen, ustedes no se pertenecen a sí mismos o no son sus propios dueños. Y aquí está el problema, que creemos que somos los dueños de nuestro cuerpo y que tenemos derecho de satisfacer esas concupiscencias o deseos que han sido alimentados muchísimas veces y que ahora demandan que se les continúe alimentando, porque esa es una concupiscencia. Puede ser un deseo para bien o un deseo para mal, un deseo para glorificar a Dios, como Pablo: he llenado el evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico. ¡Wow! ¡Qué concupiscencia! ¡Qué fuerte deseo! Pero también para mal. Puede ser una codicia, una tentación de no sé, fornicación, adulterio, enojos, pleitos, celos, envidia, amor al mundo y las cosas del mundo. Amados, el apóstol Pablo tiene que venir y decirle a los corintios que vivían en un mundo helenizado, es decir, un mundo que había sido conquistado por los griegos allá desde la época de Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. Unos dicen que antes de él ya Filipo, su padre, ya había conquistado esas tierras, Filipo el Grande. Y Pablo les dice: ok, ustedes tienen una falsa idea del cuerpo, un falso concepto del cuerpo. Los griegos, por cierto, despreciaban el cuerpo y tenían un promedio que decía: el cuerpo es como una tumba. Para ellos lo importante de una persona era el alma y el espíritu, no el cuerpo. Ahora, esto producía dos actitudes que también se ven hoy en día. El cuerpo era algo sin importancia, por tanto, las personas cada día sometían sus deseos, sometían sus instintos. ¿Para qué? Para someter su cuerpo, someter sus pasiones y someter los deseos del cuerpo. O lo que era más corriente, lo que sucedía en Corinto, que decían ellos: bueno, puesto que el cuerpo no importa, se puede hacer lo que se quiera con él y se pueden conceder todos los gustos. Yo quiero decirles que esto también se ve hoy en día. He escuchado a personas que dicen ser cristianas y aún a predicadores que dicen: hermano, ¿cuál es el problema si seguimos en la práctica de pecado? No, pues es que Dios dice que si practicas el pecado eres del diablo. Jesús mismo lo dijo. Se lo dijo a un grupo de religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus deseos queréis hacer. Y Dios, a través de Juan, allá en 1 de Juan, le dice a un grupo de personas, o sea, a quienes está escribiendo acerca de que el que practique el pecado es del diablo. Y está escribiendo a cristianos, por cierto. Las cartas de Juan, igual que las cartas de Pedro y Pablo, son para cristianos. Y Juan dice: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amados y amadas, hay gente que dice: no hay ningún problema, podemos seguir viviendo en pecado porque la carne es débil, o bien porque el cuerpo no importa, hermano. Lo que importa es el espíritu, hermano, el alma, hermanos. Ahora, por cierto, esto es algo que viene del gnosticismo, del dualismo gnóstico, para que sepan. Por eso Pablo recuerda a los corintios y a todos los otros que sus cuerpos, nuestros cuerpos, son sagrados o consagrados a Dios, al decirles: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está dentro de vosotros. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está dentro de vosotros. Ahora, yo considero necesario decirles o hacer énfasis en que en esta frase que acabo de leer, el orden de las palabras en griego pone énfasis sobre el Espíritu Santo.
De modo que literalmente dice, vuestro cuerpo es templo del que está dentro de vosotros. Esto es el Espíritu Santo, amados y amadas. Qué honor es tener al Espíritu Santo, ¿sí o no? Qué honor tener al Espíritu Santo morando en nosotros, la tercera persona de la deidad. Pero también, amados y amadas, yo quiero que veamos que esta es una gran responsabilidad. Y que a partir de ahora no podemos seguir ignorando que parte de las enfermedades de nuestro cuerpo provienen de nuestros malos hábitos de alimentación, de sueño y de vida. Y que nosotros somos los culpables. No es Dios que está enviando un castigo. No es que volvimos a la práctica de pecado y uno de esos pecados nos ha llevado a padecer una enfermedad, como sucede, como ya hablamos, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, cirrosis hepática por borracheras, cáncer de pulmón por la persona que se vuelve al hábito del cigarro o adicta al cigarro, ¿no? Esto es porque las personas, como decíamos, estamos ignorando o descuidando a propósito nuestro cuerpo, sabiendo que es templo, que es morada permanente, óigalo bien. Morada permanente. Cuando nos convertimos, nuestro cuerpo viene a ser la morada permanente de Dios, el Espíritu Santo, de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, al que guarda mis mandamientos, le amaremos y vendremos a él. Mi Padre y yo le amaremos y vendremos a él. ¿Qué está diciendo Jesús? O sea, que es una realidad. Es una realidad que Dios el Padre y Dios el Hijo vienen a morar en el cristiano por la persona del Espíritu Santo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él. Anótalo por si quieres leerlo en casa y meditarlo para que veas la seriedad de cuidar nuestro cuerpo. Juan 14, 23 y 24, pero sobre todo el 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y haremos, dice, morada con él. ¿Quién? Mi Padre y yo. Amén. Dice, y vendremos a él y haremos morada en él. Yo quiero decirles también que en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego hay dos palabras para traducir templo. Una de ellas es hierón, que por cierto se refiere a todo el complejo, a todas las instalaciones del templo en general, como sucedía en la ciudad de Jerusalén. Estaba el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, estaban los atrios, estaba el pórtico de Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la otra palabra que se utiliza aquí en el Nuevo Testamento es naos, que apunta no al complejo de instalaciones donde el templo está incluido, sino al templo mismo, o sea, derechito al templo. Es decir, fija su atención en el templo, el edificio del templo, el cual contenía el lugar santo y el lugar santísimo, y donde para el judío este era el lugar santísimo, donde Dios moraba entre su pueblo, hasta que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Yo quiero decirles que cuando el apóstol Pablo dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no usa hierón, usa naos. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 verso 16 había dicho que la iglesia como un conjunto, que los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, la iglesia como un conjunto, óigalo bien, somos el templo del Espíritu Santo. Pero ahora él utiliza naos. Él quiere decir lo mismo. Porque en verdad, amados y amadas, en sentido espiritual, para Dios, cuando la persona realmente se convierte a Dios, este cuerpo que nosotros hoy tenemos viene a ser, en sentido espiritual, el lugar donde viene Dios a morar. Es por ello que para el cristiano el lugar donde el Espíritu de Dios le ha placido habitar no es un templo construido por hombres, sino en cada creyente. Uno de los padres de la iglesia, Ireneo, decía que los cristianos individuales, cada cristiano es templo de Dios.
Es más, Ireneo describió a cada cristiano como una piedra del templo del Padre. Amados y amadas, de modo que si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, primeramente no debemos contristarlo, como dice en Efesios 4:30, ni debemos apagarlo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Cometiendo cualquier pecado de manera consciente y voluntaria o haciendo algo que sabemos que va a destruir este cuerpo. ¿Sí queda claro? Ahora bien, ¿qué dice el apóstol Pablo? No solamente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en nosotros, sino que también, óigalo bien, no nos pertenecemos a nosotros mismos o no somos dueños de nosotros mismos, sino que nuestro cuerpo, además de ser templo del Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de vosotros y tenéis de Dios, no por comprarlo como pensó Simón el mago que se podía. Dice que ustedes no se pertenecen a sí mismos o son sus propios dueños. Yo quiero que entendamos, amados y hermanas, que no somos dueños de nuestros cuerpos primeramente porque Dios nos creó. Él nos hizo, dice el salmista, ahí en el Salmo 100, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Amén. Él nos hizo, pero no solo nos hizo, Jesús nos redimió para Dios, ¿sí o no? Es a través de esta redención, es a través de esta justificación, ¿no?, que venimos a ser adoptados como hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Con todo lo que somos, cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo y alma, si tú quieres, como tú hayas sido enseñado. Porque algunos dicen que la palabra espíritu y alma es sinónimo, como tú quieras. Esto no hay ningún problema, es doctrina periférica. Amados y amadas, no solamente Dios nos hizo y por eso Él es el dueño de nuestro cuerpo y no nosotros, sino Cristo nos redimió y óigalo bien, el Espíritu Santo habita en nosotros, de modo que el Dios Trino reclama ser el dueño de nuestro cuerpo, pero óigalo bien, nos da la libertad para que de manera voluntaria lo consagremos, es decir, le entreguemos a Él nuestros miembros, nuestro cuerpo físico, ya no como para que sean instrumento de iniquidad o maldad, como sucedía antes de convertirnos, sino para ¿qué? Para justicia, para honra y gloria de Dios, ahora que ya somos sus hijos e hijas. Yo estoy seguro, como alguien escribió, que cualquier persona honesta, óigalo bien, cualquier persona honesta va a tener un mayor cuidado de algo que no le pertenece que a algo que sí le pertenece. ¿Cómo tratas tu carro? Ahora, alguien te dice, mira, te dejo aquí mi carro, lo puedes usar, yo voy en un viaje 2 meses, lo puedes usar, no te preocupes, sabemos que solo tienes un carro, ¿verdad? Y que tú y tu esposa tienen dificultades para movilizarse al trabajo. O sea, en estos 2 meses no va a haber problema, o sea, tú usa el mío y que tu esposa use el tuyo. ¿Y qué dice la persona cuando pues se le viene el deseo de manejar ese carro? Dice, ay no, es este carro, no, ese Toyota RAV4 híbrido, ay, mejor ni lo toco, no vaya a ser el diablo. Qué cuidado tenemos con las cosas que no son nuestras, ¿sí o no? Alguien deja algo en la casa y vemos un hijo que va a jugar con esa cosa y le decimos, no, hijito, no lo toque, no lo toque. ¿Por qué? Porque no es mío, es de su tía María. No, cuidado, no lo toque. Ya lo quitas de ahí y lo pones en un lugar seguro. O sea, amados y amadas, a la medida que estamos más conscientes que Dios no solamente nos creó, que el Dios Trino reclama la pertenencia de este cuerpo y que nuestro cuerpo es templo, es morada permanente del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan perfecto de Dios. Al redimirnos, tenemos que entender que debemos de cuidar este cuerpo. ¿Cuánto más a quién pertenece este cuerpo? Pertenece a Dios. Amén. No tenemos derecho, amados y amadas, a contaminar o abusar de la propiedad de Dios. Óigalo bien.
No tenemos derecho a manchar con el pecado, a contaminar con el pecado o a abusar, violando las leyes o las normas morales, las normas bíblicas, las normas ya establecidas para tener una buena salud. ¿Sí queda claro? Amados y amadas, si Dios es dueño de nuestro cuerpo, no solo no somos dueños, sino que somos ¿qué? Mayordomos. ¿Han pensado en eso? La gente habla de la mayordomía y le dicen a la gente, y es cierto, hermano, su mayordomía no ha diezmado, hermano, su mayordomía no ha ofrendado, hermano, por cierto, tenemos 2 meses de no ver el sobre suyo ahí con su nombre, hermano. Y van y lo reprenden en lugar de preguntarle, oye, hermanito, oye, hermanita, ¿tiene trabajo? ¿Tiene trabajo? No, fíjese que perdí el trabajo. Ay, me hubiera dicho, mire, le hubiéramos hecho una despensa, hubiéramos visto aquí entre los que asisten, quién sabe de alguien que pueda darle un trabajo. Ah, no, se van sobre la persona y le dicen, hermano, usted es maldito con maldición porque le ha robado a Jehová. Porque usted no está haciendo buen uso de su mayordomía. Cuando oímos la palabra mayordomía pensamos en dinero. Mayordomía también es tiempo. Mayordomía es cómo tratas tu cuerpo. Esa es mayordomía. Vamos a dar cuentas a Dios de qué hicimos con nuestros cuerpos, que son su posesión, comprada, amados y amadas, a precio de la sangre de ¿quién? De la sangre de Cristo, un precio muy alto. El apóstol Pedro nos dice allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, nos dice que no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Óyelo bien. No fuimos rescatados, todos los cristianos no fuimos rescatados de una manera diferente. Por algunos Cristo pagó un mayor precio, por eso están más consagrados, por eso le aman más, le sirven con más gozo. Ellos se esfuerzan para compartir a esas buenas nuevas de salvación que son por fe en Cristo Jesús, porque Jesús hizo más por ellos que por los otros cristianos. No, Jesús no hizo más por Pablo que por ti, por ti, por ti, por mí. No, para nada. No hizo más por ellos que por nosotros, por los padres de la iglesia, que por cierto la mayoría de ellos sufrieron el martirio. No hizo eso. O sea, Cristo murió por todos y por todos murió para que los que vivamos ya no vivamos para Él. No todos van a ser salvos, eso sería universalismo, claro está. Pero ¿quiénes son salvos? Aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y le rinden todo su ser, alma, espíritu y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu, espíritu, alma y cuerpo, como le quieras llamar, a Dios, para que Dios no solo les lave y les limpie de todo pecado, sino que gobierne sus vidas, porque nuestra vida no puede estar en mejores manos que la de Él. Amén. Cerremos nuestros ojos. Amados y amadas, no podemos negar que al vivir en un mundo caído vamos a enfermarnos. No podemos negar que Dios utiliza como medios de gracia en su amor el castigo, la disciplina a través de una enfermedad para hacer que ese hijo vuelva al redil. Tampoco podemos negar, como ya hemos dicho, que un cristiano puede volver a su vida de pecado y por causa de los pecados cometidos sufrir una enfermedad o padecer una enfermedad. Pero también ya vimos que vivimos en un mundo caído. Desde que Adán y Eva pecaron, todo se transformó. Todo se transformó, por no decir se trastornó para mal. Pero también, amados y amadas, podemos enfermarnos si descuidamos nuestro cuerpo, un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, un cuerpo que no nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio, un precio altísimo que Dios pagó. La gente dice que la salvación es gratis. Sí es gratis, pero el precio que Dios pagó es altísimo. Fuisteis comprados por precio, amados y amadas. Estas palabras apuntan a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, donde se pagó el precio de nuestra redención. Cristo pagó por nuestra libertad del pecado, de la culpa, de la condenación y del poder del pecado. ¿Para qué? Para que como hijos e hijas redimidos de nuestro Padre Celestial, participemos en sus bendiciones.
entre las cuales están primeramente el perdón inmediato de todos nuestros pecados y el gozar de salud. Y si te enfermas por las razones que veremos más adelante, pero en especial en estas, que vivimos en un mundo caído o hemos descuidado nuestro cuerpo, pues el Señor nos va, en este último caso, a amonestar, y si ya la enfermedad está establecida, nos va a dar gozo y nos va a dar paz. Pero eso, volvemos de nuevo a decirlo, es para el verdadero cristiano. Es verdadero cristiano. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque a pesar de que vivimos en un mundo caído, Señor, donde nuestro cuerpo se va desgastando, enfermando, con dolor, con sufrimiento y aún muerte, Señor, tú has prometido estar con nosotros, tus hijos, todos los días hasta el fin. Es más, tú has prometido que todo lo que tú permitas que nos suceda va a ser para nuestro bien, aunque no lo entendamos al momento. Tú no nos pides que lo entendamos, nos pides que lo creamos. Es por eso, Señor, que al hablar de las enfermedades en la vida del cristiano, Señor, no podemos evitar decir que nos vamos a enfermar, pero que el Dios de todo amor puede permitir esas enfermedades para nuestro bien, para volver a retomar esa comunión con Él, en donde obtenemos vida plena y fortaleza cada día, aún en medio de este mundo caído, y también nos da la sabiduría y los medios para rectificar si realmente hemos estado descuidando nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Gracias que si nuestro cuerpo era un caballo dispuesto, como dijo Spurgeon, cuando estaba al servicio del diablo, que no permitamos que sea un perezoso animal ahora que jala el carruaje de Cristo. Amados y amadas, si nuestro cuerpo era un caballo dispuesto cuando estaba al servicio del diablo, no dejemos que sea hoy un perezoso animal ahora que jalamos el carruaje de Cristo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.